derramando nuestros corazones delante del trono. Cantemos como estruendo de grandes aguas, porque el Señor Todopoderoso reina. Porque el Señor Todopoderoso reina. Porque el Señor Todopoderoso. Parece que ya estamos en vivo. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 de la Sawyer Road en West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo una vez más desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, por esta radio internet, Mensajes de Amor para Salvación. Y también estamos vía Facebook Live por la página Mensaje Salvación, es el nombre de la página de la radio. La fecha es 16 de octubre del 2018. Son las 7:02 minutos. Y como siempre, y nunca me cansaré de decirlo, es un gran privilegio el poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Le damos muchas gracias a Dios primeramente y después también a nuestros hermanos organizadores de esta radio por la invitación que nos hicieron para llevar a cabo estos estudios. Como ya todos lo saben, el mensaje que estamos transmitiendo, el estudio que estamos transmitiendo 2 veces por semana. Francisco, Dios te bendiga. Saludos. 2 veces por semana, martes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, tiempo del centro. ¿Sí? 2 veces por semana, martes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, tiempo del centro. Antes de continuar o antes de iniciar con el estudio, vamos a tener una oración. Padre nuestro, en estos momentos te damos infinitas gracias y siempre debemos estar recordando ese gran amor que tuviste para con nosotros al enviar a tu Hijo unigénito para morir en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Y sin tu gracia y sin tu misericordia todo ser humano estuviera perdido, nosotros estuviéramos perdidos, estaríamos en muerte, estaríamos sin esperanza. Pero por ese amor que nos tienes ahora vemos luz, ahora tenemos esperanza, ahora somos salvos. En estos momentos te pedimos por a la gente que está pasando por las situaciones muy difíciles, aquellas gentes que tienen el problema de que se han quedado sin casas, ese huracán que pegó tan fuerte que a la mayoría de las poblaciones en esos lugares ha dejado sin hogares a muchos de ellos, y no se diga las pérdidas humanas. Fortalécelos y ayúdalos, todo de acuerdo a tu voluntad. Hay algunos hermanos ahorita que se encuentran de salud delicada, ayúdalos, cuídalos y que todo se haga tu voluntad igualmente. En estos momentos tenemos nuestro estudio que sea para honra y gloria, que salgamos edificados de lo que aquí vamos a hablar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, hermanos, vamos a continuar con el estudio de esta noche. Voy a pedirle que abran sus Biblias. Gracias, Lucy. Igualmente, saludos. Y yo le digo a mi esposa de parte de ti, le doy tus saludos. Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 9, versículos del 21 en adelante. Lucas capítulo 9, versículos del 21 en adelante. Bueno, vamos a leer un poquito más atrás. Perdón, vamos a leer del 18 al 22. Saludos a todos nuestros hermanos que se están conectando, que se han dado su tiempo para escuchar este
estudio. Hermana María Isabel Cruz, Dios te bendiga, saludos. Gracias, igualmente. Sí, vamos a leer desde el 18 al 22. Carlos Castro, saludos, Dios te bendiga. Y dice de la siguiente manera: y mientras Jesús oraba a solas, es el versículo 18 del capítulo 9. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les pregunta diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Tenemos en los otros evangelios la respuesta más amplia, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo después de que recibe esa respuesta por parte de Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también le dice: y en esta, aquí es donde voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? Déjenle leo ese relato más amplio, lo encontramos ahí en Mateo capítulo 16, Evangelio según San Mateo capítulo 16 del 15 en adelante. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, esto es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Como vemos aquí, ¿cuál es la respuesta? Es muy importante para el Señor Jesucristo que los discípulos reafirmen su convicción de quién es Él. Es básico para Él que lo entiendan, porque si no lo entienden, entonces ¿qué mensaje van a llevar los apóstoles? Simple y sencillamente. Entonces estos primeros meses, vamos a decirlo ahí, del último año de su ministerio, los inicia capacitando y vamos a decirlo de esta manera, y entrenando a sus apóstoles, ¿verdad? Y entonces empieza con esta pregunta, y esa pregunta es fundamental y es básica, ¿verdad? ¿Quién ustedes creen que soy yo? Primero les pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Sí? Y ellos responden: unos Elías, otros el profeta, ¿sí? Pero ustedes, dice, ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y es cuando Pedro contesta esta pregunta. Pero si se fijan la respuesta, que tú eres Dios, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tú eres Dios. Y sobre esta confesión, ¿sí? se construye lo que viene siendo el reino de Dios, se construye lo que viene siendo la iglesia. Si se dan cuenta de este fundamento, este es el fundamento, ¿verdad? Esto es básico. De hecho, los 4 evangelios, ¿sí? Los 4 evangelios una y otra vez nos lo están diciendo, una y otra vez lo están recalcando, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que el Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? En otras palabras, que Él es Dios. Y de eso se tratan los evangelios. Ese es el mensaje principal que los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan están dándole a la gente en ese tiempo, en el tiempo en que están leyendo estas cartas. Ese es el mensaje principal, ¿verdad? Ese es el fundamento de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso también aplica para nosotros en este tiempo, ¿sí? Es una confesión tan importante, que si tú no la crees, tienes dificultades para ser salvo.
¿sí? De hecho, es una de las preguntas, ¿sí?, que tú debes de confesar al momento en que tú vas a ser bautizado, ¿sí? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es básico y es importante que lo entiendas y lo comprendas. Por esto estos estudios, ¿sí? Por eso esta pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Sí? Estos estudios están con el objetivo de ayudarte y ayudarme a yo mismo primero a comprender y entender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, a comprender y entender que Jesús es Dios. Y esto es básico, es importante, es el fundamento en el cual se construye el reino de Dios, en el cual se construye la iglesia. Sí, vamos a continuar ahí en el capítulo 9 del versículo 21 y 22, lo voy a volver a leer. Dice, pero él advirtiéndoles severamente les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí el Señor Jesucristo les habla de su misión, que está por terminar, que va a ser rechazado, pero algo que seguramente ha de haber dejado asombradísimos y estupefactos a los apóstoles, que iba a ser muerto y iba a resucitar al tercer día. No lo tienen muy claro los apóstoles, no lo comprenden y lo entienden todavía muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es que les comento al inicio, está entrenando, está capacitando a los apóstoles para este ministerio tan importante, ¿verdad? Está tratando de reafirmar la convicción de quién es Él en los apóstoles. Y esto es importantísimo. Aquí vemos cómo el Señor hizo de manera abrupta la impactante predicción sobre su muerte. ¿Sí? No era que los discípulos fueran ingenuos y no supieran a nada, no supieran toda la hostilidad que Jesús había despertado en los líderes religiosos de este tiempo. Sí, obviamente los discípulos esperaban alguna crisis tarde o temprano, ¿verdad? Recordemos que ya para este tiempo de su ministerio, la oposición empieza a incrementarse, ¿verdad? Los enemigos aumentan de manera considerable. ¿Sí? Ya muchos están planeando y están pensando en cómo deshacerse de Jesús, en cómo matarlo. ¿Sí? También hay otra cosa muy importante que hay que notar. Los apóstoles, sí, también, al igual que la mayoría de la gente, creían en un Mesías material, en un reino terrenal, ¿verdad? Creían en un Mesías que pelearía y conquistaría a sus enemigos, ¿sí? Y de hecho, ellos estaban, su convicción se estaba cimentando también, que ellos estaban dispuestos a pelear por nuestro Señor Jesucristo. Hermana Tomasa Romero, que Dios la bendiga. ¿Sí? Obviamente, si bien nuestro Señor Jesucristo les hace una confesión que para nada les agrada, ¿verdad? Para nada les agrada. Están dispuestos a pelear por Él, pero para nada están dispuestos a aceptar a un Mesías que se convertiría en un cordero llevado al matadero. ¿Sí? De hecho, ellos se niegan a pensar en estos términos. Mateo y Marcos registran que Pedro reprende a Jesús, ¿sí? Por su predicción de una muerte pasiva. Pero inmediatamente el Señor reprende a Jesús también. El Señor lo amonesta, ¿verdad? ¿Sí? Y lo llama Satanás. ¿Por qué lo llama Satanás? Porque de repente Pedro se había convertido en el adversario de Cristo. ¿Y por qué el adversario de Cristo? Bueno, porque con lo que estaba diciendo se estaba oponiendo al plan divino de Dios, ¿sí? Al plan divino de Dios. Al decir que no quiere que le pase esto, al decir que no le va a pasar, al decir que él desea protegerlo, cuidarlo para que esto nunca le pase, ¿sí? Se está haciendo del lado del adversario, ¿verdad? Recordemos que el adversario quiere siempre truncar o desbaratar todos los planes de Dios, pero pues no puede y no podrá. Como es obvio, el plan sigue
adelante, el plan de Dios siguió adelante, ¿verdad? Aquí vemos cómo Pedro se convierte en un tropiezo, en piedra de tropiezo, ¿verdad? Para Jesucristo. Y vemos cómo lo llama nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo llama Satanás, lo llama como el adversario. ¿Sí? Jesús quiso que sus seguidores conformaran sus mentes, escuchen, y esto es muy importante. Jesús quiso que sus seguidores conformaran sus mentes a la mente revelada de Dios en todo. ¿Sí? La mente revelada de Dios sobre el Mesías era que él debería morir como una muerte indirecta para expiar o para perdonar los pecados de todo el mundo. Todos sabemos que es un mártir, ¿sí? Todos sabemos que es un mártir. La mayoría de los hombres aplauden a alguien que muere por una causa. ¿Sí? El mundo admira el martirio. Bueno, mucha gente dice, mientras yo no sea el mártir, ¿verdad? Pero la gente admira al martirio, a los mártires. Sí, millones han sacrificado sus vidas por ideologías políticas y hasta son hechos héroes nacionales. Pero la muerte de Jesús fue diferente a todo esto. ¿Sí? Jesús murió, escúchalo, ¿sí? Por la justificación del hombre ante Dios. El hombre no tiene absolutamente ningún mérito moral por el cual pueda comparecer ante Dios. Ante Dios todos estamos muertos. Acuérdate, el pecado es infracción de la ley. Dice otro versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como no podemos comparecer ante Dios, ¿sí? Por eso murió nuestro Señor Jesucristo, para justificarnos. ¿Sí? Un hombre puede sacrificar su vida para preservar mi vida física y puedo admirarlo y estar agradecido, pero creer que no hay nada bueno en mí que haga que Dios me acepte sin la muerte de Jesús significa muerte. ¿Sí? Mi orgullo humano. ¿Sí? Aquí es muy importante entender dos conceptos, gracia y misericordia. Gracia es la virtud, y estas pequeñas definiciones de lo que es gracia, memorízatelo. Esto te va a ayudar mucho, de lo que es gracia y lo que es misericordia de Dios. Gracia, sí, es la virtud que tiene Dios de darnos lo que no merecemos, ¿sí? Gracia, la virtud que tiene Dios de darnos lo que no merecemos. ¿Qué es misericordia? La virtud que tiene Dios de no darnos lo que merecemos, ¿sí? La virtud, misericordia es la virtud de Dios, ¿sí? De no darnos lo que merecemos. ¿Sí? Y de esto estoy hablando aquí en estos momentos. ¿Sí? Entonces, la doctrina de que alguien muera por el hombre es una doctrina que muchos tachan de ilógica y tacharon de locura. ¿Sí recuerdan lo que dice Pablo ahí en la carta a los Corintios? En el capítulo 1:23, pues era locura para los griegos. Y sí recuerdan lo que decía sobre los judíos, que era un obstáculo para los judíos, porque no creían, no entendían y no creían el plan divino de Dios. Pero hay que pensarlo de esta manera. Si deberías morir ahora, ¿sí? Y comparecer ante Dios, y Él debiera preguntarte, ¿por qué? Esta es la pregunta que Dios debiera de hacerte, ¿verdad? ¿Por qué debería dejarte entrar a mi cielo? ¿Sí? Tú y yo, ¿qué le contestaríamos a esta pregunta, verdad? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Bueno, la única respuesta aceptable para Dios sería porque me reuní con Cristo para aceptar su muerte por mis pecados y Él prometió darme su vida. ¿Sí? Todos sabemos, hermanos, el egoísmo del corazón humano se resiste firmemente a la justificación vicaria. Pocos hombres afirman que no quieren ir al cielo después de la muerte, no quieren tener nada que ver con Dios.
¿sí? La verdad, no quieren ni tienen nada, no quieren tener que ver con la verdad, con la santidad o con la bondad eterna, ¿verdad? Otros hombres que se proponen ir al cielo después de morir intentan hacerlo porque han hecho suficientes obras, buenas obras, ¿verdad? Buenas acciones para equilibrar sus malas acciones y por lo tanto sienten que merecen ir, ¿verdad? Y así tampoco es, ¿sí? Así tampoco es. ¿Cuál es la manera de cómo vamos a entrar al cielo o cuál es la manera de cómo Dios nos va a dar la vida eterna a su lado? Aceptando a nuestro Señor Jesucristo, aceptando su muerte. Sí, un prominente teólogo escribió una vez, oímos mucho la teoría sustitutiva de la expiación. Sí, se refiere a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por qué murió. Dice este personaje, esta teoría para mí es inmoral. Si Jesús lo pagó todo, o Él es el sustituto de mí, o si Él es el que sacrificó todo por el pecado del mundo, ¿por qué discutir sobre el perdón? ¿Sí? Ya no hay nada más que decir. ¿Sí? Otro ha pagado la deuda, ha llevado la pena, no debo nada, estoy absuelto. ¿Sí? Pero así no son las cosas. Así no son las cosas. No puedo ver el perdón como se predica en el acto de otra persona. Si es mi pecado, o sea, yo debo de expiar. De ese modo se justifica al hombre justo. ¿Sí? Y así es como piensa la gente, la mayoría de este mundo. Pero no es la forma en como Dios piensa. ¿Sí? Déjenme les digo cuál es la revelación que nos ha dado Dios. Dios ha revelado su voluntad con respecto a la justificación del hombre. ¿Sí? Dios le revela. Por lo tanto, el hombre solo tiene dos opciones. ¿Sí? Hay solamente dos opciones. ¿Sí? Una, rechazar la mente revelada de Dios en las Escrituras y asumir que es más poderoso que Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Simplemente decir, yo estoy viviendo bajo mi propia voluntad, yo soy suficiente, yo soy poderoso, ¿verdad? Yo no necesito de nadie más, por lo tanto, no necesito de Dios, por lo tanto, lo rechazo. Recuerda, y es muy importante esto, el libre albedrío, la free will, la voluntad propia. Tú decides, ¿sí? Y están estas dos opciones, ¿sí? Rechazar la mente revelada de Dios en las Escrituras, ¿sí? Y la otra opción es creer en el plan revelado de Dios, aceptar la muerte de Cristo en su lugar y al aceptarlo entrar en una relación de pacto, ¿sí? De pacto en los términos revelados de Cristo. Sí, es importante notar esto, ¿verdad? El hombre debe de prestar atención a las cosas de Dios. Debemos de prestar atención a las cosas de Dios, ¿sí? Debemos ajustarnos a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuáles son las cosas de Dios en cuanto a la salvación? ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la salvación? Bueno, aceptar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Relatada en las Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento. Vamos a continuar leyendo la Biblia. Lucas 9, versículos 23 al 27. Lucas 9, versículos 23 y al 27. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino
de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué pasa con este ejemplo? Bueno, si has leído algo de historia romana, te darás cuenta que cuando este era el peor castigo, ¿verdad?, que se le daba a las que cometían infracción de la ley en aquel tiempo, ¿verdad? Es el peor castigo romano dado a estas personas. Pero era tan denigrante este castigo que no ciudadano romano tenía este tipo de castigo. Solamente a los no ciudadanos romanos les daban este castigo de muerte por crucifixión. Entonces, cuando las personas eran condenadas a ser crucificadas, ¿sí?, una parte de la sentencia era que deberían llevar la cruz. ¿Recuerdas cómo nuestro Señor Jesucristo lo hizo? Bueno, pues esa era costumbre de todas las personas que eran, de esa manera lo hacían los romanos, ¿verdad? Debían de llevar su cruz en la que deberían de morir en lugar de la ejecución, ¿sí? Cristo llevó la suya hasta que se desmayó de cansancio y agotamiento, si recuerdas el relato, ¿verdad? Sí, la cruz estaba compuesta generalmente de 2 vigas, ¿verdad?, de madera en bruto, unidas en forma de cruz, ¿sí? Y como todos sabemos, la cruz era un instrumento de muerte. Llevar la cruz era una carga, era una vergüenza, ¿sí? Y esto era en adición al castigo. Entonces, por lo tanto, llevar la cruz es una expresión, en estos momentos, en nuestro Señor Jesucristo, es una expresión figurativa, ¿verdad?, que denota que debemos soportar todo lo que es oneroso o se considera vergonzoso en seguir a Cristo. Pero ¿qué significa o qué entendemos cuando nuestro Señor Jesucristo dice: niéguese a sí mismo? Niéguese, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué entiendes, sí, en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué entiendes cuando dice niéguense, sí, a sí mismo? Es lo que vamos a tratar de explicar en estos momentos. ¿Qué entendemos en estas palabras? Bueno, simple y sencillamente esto, que la aceptación por la fe, ¿sí?, de la muerte de Jesús en lugar del hombre, ¿sí?, es precisamente lo que enseñan estos versículos, ¿verdad? La palabra de la cual viene la palabra en español niéguese, ¿sí?, niéguese, en el griego significa negar por completo, sí, que no haya conexión, no hay nada que se relacione, ¿verdad? Negar todo, total y absolutamente. Esto no significa abstenerse de ciertos placeres e indulgencias, ¿sí? Hacer un sacrificio al abstenerse de ciertos placeres y de ciertas indulgencias. Te voy a decir lo que significa cuando dice niéguese a sí mismo. Significa negarse a sí mismo. Significa admitir que el yo viejo está muerto, ¿sí? Ya no hay más. Cuando tú aceptas la muerte del Señor Jesucristo, cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, hay un yo nuevo, ¿sí? El yo viejo ha muerto, ya no está más, ¿sí? Entonces eso significa cuando dice niéguese a sí mismo, ¿sí? Si alguno viene en pos de mí, niéguese. Eso significa, ¿sí?, que el yo viejo está muerto, ¿sí? El yo nuevo, ¿sí?, ahora está en una relación directa con Dios. Ahora está bajo voluntad plena, ¿sí?, a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa. Continuamos. Llevar la cruz, como les decía anteriormente, ¿sí?, es una expresión figurativa.
esa expresión es una expresión figurativa, ¿verdad? Que debemos de soportar todo lo que venga al momento de negarnos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué significa la muerte del yo viejo? ¿Sí? Ahora somos el yo nuevo, ¿sí? El yo nuevo. ¿Qué significa la muerte del yo viejo? Bueno, significa reconocer que ya no tenemos reclamos ni derechos para el yo nuevo, porque el yo nuevo ha sido comprado con un precio, ¿sí? Hermana Angélica, igualmente, bendiciones, hermana. Que Dios te bendiga y gracias. ¿Sí? ¿Qué dice Primera a Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20? Dice de la siguiente manera, lo leo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? Nosotros, ¿sí? El nuevo hombre ya no nos pertenece, ¿verdad? Le pertenece a Dios, ¿sí? Porque el viejo hombre, el viejo yo, ha muerto, ¿sí? Ha muerto. Ahora el nuevo hombre, el nuevo yo, ¿sí? Es de Dios, está sujeto a la voluntad de Dios. Dice el 6:20, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Entonces ya no soy el viejo hombre está muerto en Cristo. Uno murió por todos, luego todos murieron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él cubrió nuestra muerte, para Él vivimos y debemos vivir su vida. ¿Sí? Hermano José Méndez, Dios te bendiga. Gracias. ¿Sí? Una vez más, el viejo hombre está muerto en Cristo. ¿Sí? Uno murió por todos, luego todos murieron. Él cubrió nuestra muerte, para Él vivimos, ¿sí? Debemos de vivir su vida. Es importante, puesto que para Él vivimos, nosotros debemos de vivir su vida. Si Pablo lo dijo de manera muy clara ahí en la carta de él a los Gálatas, ¿verdad? Dice: he sido crucificado en Cristo, ¿sí? Cuando Cristo murió, ya no soy yo quien vive, sino Cristo es quien vive en mí. ¿Cuándo murió el yo viejo? ¿Sí? ¿Cuándo murió el yo viejo? Cuando murió nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años en la cruz. ¿Sí? Ahora Él vive en mí. ¿Sí? Ahora yo estoy para Él. La lucha para creer, aceptar y practicar esto ocurre diariamente. Y esto es una lucha, hermanos. ¿Sí? Todos los días debemos tomar la cruz y aceptar la muerte del yo mismo. La muerte del yo solo puede ser hecho por fe, ¿sí? No por sentimiento o por buenas obras, ¿verdad? Solamente puede ser hecho por fe. Hermana Beni Romero, gracias. Igualmente, bendiciones. ¿Sí? Porque la muerte del yo ocurrió en un momento de la historia antigua. ¿Sí? ¿Cuándo? Ya te lo he dicho, en la crucifixión de Cristo. Entonces, la muerte del yo es por supuesto aceptada y aplicada a cada persona en el momento en que esta persona ingresa al nuevo pacto mediante la confesión y la inmersión en agua, ¿sí? De acuerdo con los términos del pacto. ¿Sí? Las buenas obras, hay que hacer buenas obras. No hay que hacer buenas obras, pero son las buenas obras. Es más, te voy a cambiar buenas obras. Usa un sinónimo para buenas obras. Usa la palabra obediencia. ¿Sí? Esas son las buenas obras. Una vez que has aceptado a Cristo, ¿sí? Una vez que el yo ha muerto, al ser
al ser bautizado para perdón de tus pecados. Sí. Después vienen las buenas obras, pero cambia estas dos palabras por una sola. Obediencia. Utilízalo como sinónimos. Obediencia. ¿Sí? Son las buenas obras de todo cristiano. Obediencia ¿a quién? Pues a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. ¿Sí? A estar cumpliendo su voluntad, a estar determinados a hacer lo que Él ha establecido que se haga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Sí, entonces aquí nos da una pista en la siguiente frase, ¿verdad? ¿Para qué beneficia a un hombre si ganara todo el mundo y se pierde a sí mismo? ¿Sí? Se pierde a sí mismo. ¿Sí? La vida es identidad. La vida es el ser, ¿verdad? La vida es la personalidad, el carácter, ¿verdad? La vida es el propósito, ¿sí? Y aquí es muy importante notar algo. Si no hay propósito, realmente no hay vida, ¿sí? Dios nos da propósito. ¿Sí? Yo siempre digo esto. Cuando tenemos problemas, cuando el ser humano tiene problemas de identidad, ¿sí? Cuando tiene problemas para responder preguntas de quién soy, por qué estoy, etcétera, etcétera. Cuando alguien me pregunta ese tipo de cosas, yo siempre les digo, ¿sabes de qué manera puedes responderte a todas estas preguntas? Busca a Dios, busca a Jesús y conócelo. ¿Sí? Busca a Jesús, busca a Dios y conócelo, ¿sí? Y en el transcurso de que lo estás conociendo, ¿sí? Tú vas a tener capacidad para responderte a estas preguntas. En otras palabras, te vas a encontrar a ti mismo. Si la vida sin Él no tiene propósito, hermanos. La vida sin Dios no tiene sentido, ¿sí? El hombre sin Dios está perdido, no tiene esperanza. ¿Sí? Básicamente es lo que nos está diciendo aquí. ¿Sí? Si no hay propósito, realmente no hay vida. Dios hizo al hombre con un propósito. Ese propósito fue conformarse a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Dios nos hizo ser sinceros, fieles, puros, buenos, amorosos y agradecidos. ¿Sí? En esto encontramos nuestra verdadera identidad. Cuando aceptamos la muerte del yo, ¿sí? En la muerte de Cristo y empezamos a vivir su vida en nosotros, nos convertimos en hijos de Dios. Herederos conjuntos con Cristo. ¿No es bonito esto, hermanos? Nos convertimos en hijos de Dios. Herederos conjuntos con Cristo. Dios nos adopta como sus hijos y nos da su nombre. Qué bonito es esto, hermano. Qué bonito es esto. Tú eres cristiano, tú eres cristiana. Esto es algo indescifrable. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Pensar de Dios en estos términos. Pensar que no estamos solos. Pensar que somos hijos de Dios. Pensar que algún día vamos a estar con Él. ¿Sí? Esto es lo que tiene sentido. Cuando aceptamos la muerte del yo en Cristo y empezamos a vivir su vida en nosotros, nos convertimos en hijos de Dios. Ya se los había dicho, ¿verdad? Herederos conjuntos con Cristo. Dios nos adopta como sus hijos y nos da su nombre. Esta es la única identidad que durará para siempre. Es algo, es una característica, ¿verdad? Y es la principal. Esta identidad va a ser para siempre, para toda la eternidad. Acuérdate que no morimos. Una vez que nacemos, empieza nuestra existencia y de ahí hasta la eternidad. No morimos, ¿sí? No morimos, ¿sí? Y nuestra vida, mientras estamos
vivos en este mundo, pues solamente es un poquito de tiempo. Dentro del tiempo de la eternidad, solamente es una pequeña fracción, ¿sí?, de tiempo. ¿Sí? Porque hablar de la eternidad es hablar de algo infinito, algo interminable. ¿Sí? Si Cristo se avergüenza de nosotros, ¿sí? Ahí lo dice Lucas 9:26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, escucha, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. ¿Sí? Y no nos confiesa ante el Padre. Eso básicamente quiere decir esto. ¿Sí? Si nosotros no le confesamos, si nosotros no le aceptamos, Él no nos va a confesar ante el Padre, ¿no? Y el Padre no nos va a aceptar. ¿Sí? Aquellos que buscan vida aparte de la unión con Cristo oirán a Cristo decir: aléjate de mí, tú que trabajas sin iniquidad, nunca te conocí. Estar separado de Cristo es muerte, pero es muerte eterna. ¿Sí? Aparentemente, en ese lugar de castigo, ¿sí?, habrá conciencia, pero no habrá vida. ¿Sí? Habrá conciencia, tú vas a estar consciente, o el ser humano que no acepte los términos, no acepte el plan de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, va a ir a la perdición. ¿Sí? Y en ese lugar va a haber conciencia, te vas a estar dando cuenta de todo tu sufrimiento, ¿verdad? El infierno será una eternidad sin propósito, ¿verdad? Eterna falsedad, eterna inseguridad, eterna angustia, eterna desorientación. ¿Sí? No identidad, para nada identidad. ¿Qué ha ganado un hombre si pierde su derecho de nacimiento para ser identificado como un hijo de Dios y tiene todo el poder, la fama y las riquezas que ofrece el mundo? Pues se pierde a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¿Qué gana el hombre por afanarnos, por estar tan enfocados en las cosas de este mundo? ¿Sí? Y que esto en lo cual estemos enfocados sea causa de que nos olvidemos de la vida eterna. ¿Sí? Estamos poniendo nuestro énfasis en algo que tiene muy poco tiempo, en algo muy corto en nuestro tiempo, y estamos olvidándonos de la eternidad. Y básicamente es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. La única manera en que los hombres descubren quiénes son realmente es confesarse y comprometerse con la verdadera identidad de Jesucristo como Cristo el Señor. ¿Sí? Habiendo mencionado que Él vendría para un juicio final en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Jesús no quería que sus discípulos confundieran la segunda venida con otros eventos que manifestarán el poder de su reino, como la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Jesús no quería que se confundieran los discípulos, ¿sí? Por lo tanto, declara ahí en el versículo 27, ¿verdad?, que algunos de los discípulos que estaban ahí con él no morirían antes de ver venir el reino de Dios, dice Marcos 9:1, con poder. El concepto popular judío era que cuando el Mesías vino en su gloria con los santos ángeles, sería el fin del mundo, ¿verdad? O sea, los judíos hablaban de algo, del fin del mundo, ¿verdad? De un evento muy a futuro, ¿sí? Pero aquí en el versículo 27, ¿de qué evento habla nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Déjenles leo una vez más ese versículo. Ese versículo dice de la siguiente manera, ¿verdad? Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
hablando de tiempos, de cuándo está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿A qué se refiere aquí? Déjame decirte, estuve leyendo, sin mentirte, cerca de 3 o 4 comentarios bíblicos, tanto de Mateo como de Lucas, ¿sí? Y hay muchas comentarios divergentes, o sea, que nada que ver, ¿sí? Que nada que ver. El, a la conclusión a la que yo llegué es la siguiente. ¿A qué se refiere en estos eventos? Bueno, no se refiere a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. No se refiere tampoco a Pentecostés, porque si tú te recuerdas, para Pentecostés solamente había muerto un apóstol, ¿sí? No se refiere tampoco a la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Se refiere más bien después, ¿sí? de la destrucción de Jerusalén. Se refiere al poder con que la iglesia empezó a crecer y crecer y crecer. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Entre los años 33 y el 70, antes de la destrucción de Jerusalén, Roma o el Imperio Romano creía que la religión cristiana era parte de alguna secta más del pueblo judío, así como los fariseos, así como los saduceos, los esenios, ¿sí? Entonces ellos creían que era una secta más del pueblo judío. Entonces hasta cierto punto no prestaban mucha atención en esos años a la religión cristiana. Pero después de la caída de Jerusalén, cuando desaparece en muchas sectas, desaparecen los fariseos, desaparecen algunas sectas más judías, la única secta, ellos le llamaban secta, ¿verdad? Irónico. La única secta para el pueblo romano que prevalece era la secta cristiana, ¿sí? Y entonces ahora sí le empiezan a poner atención a esta secta cristiana o a secta judía, como le llaman, ¿verdad? Entonces ahora sí empiezan a darse cuenta que el cristianismo es una religión que viene avanzando fuerte. Es una religión que sobrevive a la caída de Jerusalén y es una religión que empieza a tomar fuerza, pero una fuerza tal, ¿sí?, que los romanos empiezan a preocuparse, ¿verdad? De hecho, en Roma, en la propia capital, la cantidad de cristianos estaba incrementando de manera considerable. Entonces ahí es cuando el cristianismo, ¿verdad? Unos comentaristas dicen, ahí es cuando se ve en realidad cómo el reino de Dios está en todo su poder, está en todo su, perdón, todo su esplendor, ¿verdad? Sí. En esa etapa hay muchos de los apóstoles, probablemente la mayoría ya están muertos. Te estoy hablando del 70 en adelante. Seguramente sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, que Juan está vivo. Entonces, y muy probablemente algunos pocos siguen vivos para ese tiempo, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo en el que se enfoca nuestro Señor Jesucristo cuando dice aquí en el 9:27, pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venir con poder. Sí, eso de poder lo encontramos en Marcos. En Marcos capítulo, ahorita te digo, 9, versículo 1. ¿Sí? El concepto popular judío era que cuando el Mesías vino en su gloria con los santos ángeles sería el fin del mundo, ¿sí?
¿De qué evento habla aquí nuestro Señor Jesucristo? Es lo que estamos, es lo que estamos hablando, ¿verdad? En lenguaje apocalíptico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a menudo describe cualquier gran intervención de Dios en la historia como la venida de Dios en el juicio o la redención. Solo había uno de los... es a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Cuando el establecimiento de la iglesia de Pentecostés, solo había uno de los 12 apóstoles muertos, ¿verdad? Judas. Entonces aquí el lenguaje de Jesús parece implicar que más de uno probaría la muerte antes del evento descrito aquí. Que dice, creemos, dice este comentarista, que es el que me pareció más acertado, creemos que él estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Más tarde él habla de la destrucción de Jerusalén en el mismo sentido, en el mismo estilo apocalíptico, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahí en Lucas capítulo 21. Muchos de los apóstoles murieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Sí, Juan y quizás algunos otros vivieron más allá de este evento. La destrucción de Jerusalén también destruyó el Estado judío y su poder religioso, de lo que estábamos hablando. El cristianismo, escucha, el cristianismo fue rescatado de la aparente destrucción. Es lo que estábamos comentando, el cristianismo prevaleció. El cristianismo ya no sería considerada una secta judía ilegal, lo que te estaba comentando, ¿verdad? Salió para establecer una defensa firme en el mundo del paganismo y causar que el imperio romano temblara por su poder. ¿Y por qué crees que empezaron las persecuciones de los romanos en contra de los cristianos? Porque lo vieron al cristianismo, lo vieron como una gran amenaza al imperio, ¿sí? Y verdaderamente una gran amenaza al imperio. Por eso las grandes persecuciones en esos tiempos. En este sentido, aquellos que vivieron más allá de la destrucción de Jerusalén vieron verdaderamente que el reino de Dios vino con poder, ¿sí? Entonces, a este tiempo se refiere nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A este tiempo en específico está hablando nuestro Señor Jesucristo en el versículo 27 del capítulo 9. Vamos a continuar con la transfiguración. Ya nos queda poco tiempo. Bueno, nomás vamos a leerlo y vamos a hablar algo poquito al respecto. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 36. Es un relato muy hermoso, ¿sí? Es un milagro más de nuestro Señor Jesucristo. Un milagro sobrenatural. ¿Sí? Leo, inicio en el 28. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestidura blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria y hablaban de su partida, la cual él había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño. Y despertando, vieron su gloria y a los 2 varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. No sabiendo lo que decía. Y diciendo él esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bien, la próxima o mañana vamos a hablar más al respecto, pero ahorita déjame decirte lo siguiente. En el 9:28 aquí Lucas da con exactitud
el tiempo en que ocurrió este evento. Bueno, me refiero esto en relación a los eventos relacionados anteriormente, a lo que leímos anteriormente de Lucas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo aparta a sus discípulos y habla con ellos y decide tener un tiempo para entrenarlos, ¿verdad? Para reafirmar sus convicciones, ¿verdad? Después de que les pregunta quién es Él, después de la confesión de Pedro, si ellos se trasladan, van caminando y en el monte aparta a 3 de sus apóstoles, ¿sí? Dice Lucas después de 8 días, o sea, esto da a entender que después de una semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Este acontecimiento de la transfiguración es también una manera, ¿sí?, de aumentar o de reafirmar la convicción, ¿sí?, de los apóstoles, ¿sí? Les había dicho anteriormente, ¿verdad? O anteriormente Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Todavía no lo entienden, todavía medio no lo comprenden. Bueno, con este evento que está que está relatando Lucas aquí, en este evento, los apóstoles reafirman más su convicción sobre nuestro Señor Jesucristo por lo que han visto y escuchado. Por lo que han visto y escuchado. Entonces, este relato de Lucas, o sea, viene junto con los primeros 27 versículos, más estos 6 versículos, están relacionados de una manera, ¿verdad? ¿Qué tienen como objetivo nuestro Señor Jesucristo aquí? Bueno, reafirmar la convicción de los apóstoles, ¿verdad? Que no les quede duda de quién es Él, ¿verdad? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, que Él es Dios. ¿Sí? Que Él es Dios. Y bien, mañana damos un comentario un poquito más detallado sobre estos versículos. Se nos ha acabado el tiempo. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por haberse tomado ese tiempo para estar escuchando este estudio. Vuélvelo a escuchar. De hecho, bueno, a mí en lo personal me encanta mucho esta radio, porque tengo oportunidad de escucharlo mientras... Yo sí tengo oportunidad de, mientras estoy trabajando, ponerme mis audífonos y ponerme a escucharlo. Y esa es mi manera favorita de aprender. Si algo no lo entendí, lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar hasta que me quede bien grabado y hasta que no se me olvide. Y si tengo dudas, a la Biblia. Inmediatamente, hermanos, me voy a la Biblia. ¿Qué es lo que quiso decir este hermano? ¿A qué se refiere este hermano? O vamos a leer este versículo. Pero es una ventaja de esta radio. Aquí en el site de la radio, website de la radio, ahí puedes encontrar mucho alimento espiritual, ¿sí? Y puedes aprender mucho de ellos, ¿sí? Te lo digo, es mi método favorito para aprender, porque no solamente escucho de esta radio, también escucho muchos, lo que llamamos aquí podcast, gente que está preparada. Escucho a muchos teólogos cristianos, escucho bastante información. Y es mi método favorito para aprender, yo te lo estoy diciendo aquí. Ok, hasta mañana. Gracias por tomarte tu tiempo, por estar aquí conmigo aprendiendo de la palabra de Dios en esta hora. Que el Señor les bendiga a todos y hasta mañana con el favor de Dios. En punto de las 6
y la Tiempo tierra extra. se estremezca con un río de alabanza, cantando aleluya, postrados ante el trono, porque el Señor Todopoderoso reina.